Capítulo número 3 y vamos a leer del versículo número 15, vamos a leer al versículo número 18. 18, ok. Lucas 3, versículo 15 al 18. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, aleluya. Dice así, bendito Dios. Dice la palabra de Dios, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se va a apagar. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor amado. Gracias, Señor amado. Dios mío, le pido, Señor, permita, Señor amado, que recibamos su bendición. Háblenos, llénenos de usted, denos su presencia, su bendición, su palabra viva, Señor. Obra en nuestra vida, Señor bendito, también, Señor amado. Le pido, Señor amado, en nuestros corazones, todo nuestro ser, bendiciéndonos, Señor, y que le podamos entender, Señor. Usted mándenos su mensaje y que le podamos entender, Señor, y obedecer también, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor amado, con su amor, con su paz, con su palabra, obrando en nuestro ser, para su gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanas, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Continuamos el ministerio de Juan el Bautista. Vamos en el punto ahorita, en la quinta parte del ministerio. O sea, así como lo vamos partiendo, vamos hasta en la quinta parte todavía. Vamos avanzando, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 15 que leímos, dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. En la semana pasada, en la última vez que nos reunimos, vimos hasta cuando llegó el mensaje de Dios y tocó los corazones al pueblo de Dios, que se dividía en tres partes. No sé si se acuerdan que era el pueblo de Dios, eran los publicanos y eran los soldados. Y después de eso sucede lo que aquí viene en el versículo número 15 que leímos. Sucede lo siguiente, que cuando el pueblo ve todo eso, que Dios les da instrucciones, que todo el pueblo está conmovido por el Espíritu Santo, acercarse a Dios, los soldados, los publicanos, el pueblo de Dios. Y ya también fue tocado, también obviamente anteriormente ya vimos también pues hasta los religiosos, los saduceos, los fariseos. Entonces el pueblo de Dios ve grandemente que Dios está obrando. Ve que Dios está obrando grandemente, y el pueblo de Dios, hermanas, como ve que Dios está obrando grandemente a través de Juan, y aquí en este momento histórico que nosotros leemos de Juan, hermanas, es un momento muy especial, porque Juan era un profeta muy grande, el profeta más grande que ha habido, aparte de Jesús, que Jesús es profeta también, y es más grande que Juan, pues obviamente, pero de profetas, pues quitando al Señor Jesús, Juan es el más grande. Jesús va a decir eso después. Pero aparte de que Juan era un profeta muy grande, hermanas, aparte de eso, el pueblo de Dios aquí en este momento histórico que Juan aparece dando la palabra, hacía 400 años en el pueblo de Israel, que ya no había profetas, y de repente aparece un hombre, hermanas, en un momento oscuro del pueblo de Dios, en un momento oscuro que casi no hay manifestación de Dios con respecto a profetas, o un avivamiento así grande en la nación. Después de 400 años de que no hay ningún profeta, surge un profeta y muy poderoso, que era Juan el Bautista, el profeta más grande y poderoso de todos, surge. Entonces, y Dios lo empieza a usar grandemente, y el pueblo de Dios por eso se hace estas preguntas del versículo número 15. Miraron cómo Dios lo usó
y tocaba muchísima gente. Ya ve que anteriormente vimos que venía a Jerusalén, venía a la provincia de Judea, venía de otras partes, pero la palabra griega que se utiliza es que venían a él pues a convertirse, pero es una forma continua, pues que siempre iba mucha gente, o sea, como siempre venía mucha gente de la ciudad, de otras partes, de muchas partes, siempre iban multitudes a ser bautizadas. No fue algo que pasó una vez, como uno lee, aquí están bautizados, no, sino que iban sin parar. Entonces había un avivamiento tan tremendo, ya había hasta los fariseos y saduceos que hasta odiaban a Jesús, se peleaban con Jesús, hasta se andan convirtiendo. Y el pueblo, los soldados romanos, que son soldados de Roma, hasta se andan convirtiendo. Los publicanos que traicionaron al pueblo de Dios, hasta se andan convirtiendo. El pueblo de Dios que ya estaba apagado espiritualmente, hasta se anda convirtiendo. Dios estaba obrando grandemente, hermanas, y aquí Dios nos muestra, hermanas, también a nosotros, que nosotros vemos la oscuridad de nuestra vida a veces, vemos que ya Dios dejó de manifestarse, ya no se siente la bendición en nuestras vidas, tal vez ya no siente usted la bendición de Dios. Va a llegar el momento que el Señor se va a manifestar con un poder más grande todavía en nuestras vidas, porque Dios no va a detenerse, Dios va siempre a bendecirla. Siempre nos va a bendecir. Dios está con usted, está con su pueblo, y Dios nunca nos va a dejar. Nosotros lo dejamos, pero Él no nos va a dejar nunca. Entonces aquí sucede esto y viene el Señor, se manifiesta en un momento triste, y un momento muy triste de oscuridad que tiene el pueblo de Dios. 400 años, hermanas, sin profeta. Fíjese qué triste. Sin la dirección de Dios en ese sentido. Y de repente surge ese hombre del desierto, sale. Allá se le manifiesta Dios, como ya lo vimos, le habla en el desierto. Allá le habla a Dios y lo manda a que dé el mensaje, que vaya a hablar de que viene el Salvador Jesucristo. Y que bautice a la gente, que se arrepiente de sus pecados, que se entregue al que viene después de él. Y se bautiza como símbolo de que está entregándose al que viene, que es el Señor Jesús. Entonces, hermanas, como es tan grande la manifestación de Dios, hermanas, fíjese, cuando Dios se manifiesta de una forma tan fuerte, hermanas, una vez como que se siente uno como algo, o sea, te impacta, pues esa manifestación de Dios, hermanas, es muy fuerte. Cuando Dios se manifiesta, mire, hermanas, uno siente la manifestación de Dios en los servicios, en la casa. Amén. Pero hay en ocasiones especiales en la vida que son contadas en el caminar cristiano, que uno tiene unas manifestaciones que son especiales y lo marcan a uno, más fuertes y más especiales de las que uno tiene normalmente del Señor, que también son fuertes y especiales, pero hay diferentes, o sea, no quiero decir niveles, porque no quiero poner a Dios como que chico grande, pero hay de diferentes formas de intensidad y de poder, y tan real que Dios se va manifestando. Hay diferentes manifestaciones, y a veces, hermanas, Dios nos da esas manifestaciones que son tan fuertes y uno hasta se maravilla, pues, ¿verdad? Amén. Aleluya. A mí me ha sorprendido Dios a veces, que hasta uno se queda, ay Dios, uno no duda de Dios, pero hasta te sorprendes de cómo Dios es tan real y lo que hace. Entonces, hermanas, aquí, como Dios estaba obrando tan fuertemente, tan poderosamente, el Espíritu Santo obraba a través de Juan el Bautista, fuertemente, con gran poder del Espíritu Santo. Él daba la palabra del Señor, y Dios obraba a través de Juan el Bautista con mucho poder, con gran poder, con un poder glorioso. A través de él, la gente se confundía. Yo le dije a usted anteriormente que con Juan el Bautista que hasta se confunde, piensan que es hasta el Mesías. De repente la gente. Y aquí surge por primera vez, en el versículo número 15, dice así el versículo 15, dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Como este hombre tan poderoso que de repente surge, humilde, sencillo, a la imagen de su Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo también, gracias a Dios por su misericordia. Humilde, sencillo, como ya lo vimos cómo andaba, con los cintos de los que traían los más pobres, cómo andaba vestido, cómo comía puros insectos y miel. Y una persona muy humilde, siempre vivió en el desierto, no tuvo nada de lujo ni nada de cosas así. Humilde, sencillo, pero con gran poder del Espíritu Santo surge. Y Dios lo usa, como ya dije, con todos esos grupos de personas que ya lo mencioné. Entonces la gente, hermanas,
la gente empieza a confundirse y piensa que Juan el Bautista, que tal vez sea el Señor, sea el Mesías. No están pensando, Juan el Bautista es un gran profeta, están pensando que a lo mejor que Juan el Bautista es el ungido de Jehová. A lo mejor es el Mesías. Aquí dice el Cristo, que viene de una palabra griega que quiere decir el ungido, pero viene desde el Antiguo Testamento, que quiere decir el Mesías, hermanas. Estaban preguntándose en sus corazones si quizás Juan era el Mesías. Fíjese, ese hombre poderoso, aleluya, que el Señor lo está usando con poder. Y la gente hasta se confunde, piensa eso. Se confunde y piensa eso. Y ahí vemos, hermanas, de que lo que yo nos hablaba anteriormente, de que no importa a veces como el aspecto de Juan el Bautista, que era muy sencillo, pero era el más poderoso de todos los que han nacido en la tierra, de los hombres poderosos de Dios, de los profetas y todos los siervos de Dios, que Dios Jesús lo va a decir después. Aunque era muy humilde así. Entonces, como le digo, en nuestro tiempo, si viniera Juan el Bautista, si en ese tiempo hubiera venido, que hubiera sido así la profecía, que en ese tiempo le tocara haber venido, uno hubiera dicho, no, ese qué, la ropa rota, mira la ropa que trae, cómo anda vestido, mira, no, come galletas con agua nada más, ¿verdad? Come puros insectos con miel. No, ese qué, el pastor ese sí, mira ese pastor, el trajezote que trae, mira, es de los buenos, esa ropa es buena, zapatos son buenos, son italianos, esa ropa, esos zapatos son italianos. Ese hermano sí, ese hermano tiene educación, ese Juan el Bautista que anda aquí, ese ni fue ni a la escuela Juan el Bautista, quién sabe si nunca ni a la escuela fue, quién sabe, se la pasó en el desierto toda su vida, desde niño hasta que creció. Entonces, ese qué nos va a decir, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién le enseñó, verdad? A Juan el Bautista a leer y escribir. A lo mejor estudió un poco, a lo mejor le enseñó a sus papás, pues, porque sus papás sabían y todo. Porque era un sacerdote, era gente preparada, pues quién sabe cómo fue, nomás Dios sabe. Pero era una persona muy simple. Pero aquí Dios nos muestra, hermanas, que nosotros somos sencillos, pues. De todos modos, usted no se siente, hermanas. Si la gente nos menosprecia, somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, somos esclavos de Dios, somos hijos de Dios, que nos ama, es nuestro Padre. Tal vez nosotros andamos humildes, sencillos, y la gente tiene mucho, tiene más, o lo que sea. No importa, hermanas, somos pueblo de Dios. Amén. ¿De qué decir, hermanas? Imagínense que yo venga con un trajezote, hermanas, que no me puedan ni mover como Robocop, ¿verdad? Y usted está enferma. Hermana, pues a lo mejor se va a morir esa enfermedad porque Dios no la puede sanar y Dios no la sana. Y si viene uno todo, como uno venga, vestido bien o vestido más o menos, como Dios nos permita, y si oramos y Dios la sana a usted, pues es más importante, hermanas, que Dios la sane a que usted me vea nomás, diga, ese traje está bonito, ¿pero qué le sirve? De todos va a morir. ¿De qué le va a servir? O se va a quedar en el problema, en la angustia. ¿De qué nos va a servir? Entonces, aquí el Señor nos muestra, hermanas, este hombre tan humilde, tan sencillo, y así andaba, y pensaba que era el Mesías, de que a lo mejor era el Mesías, porque el gran poder que Dios fluía a través del Espíritu Santo. Pero fíjense, hermanas, que lo importante, el centro, que Dios nos dé dirección y nos da, aunque uno la pierde por nuestra carnalidad, pero Dios nos la vuelve a dar otra vez. Pero la dirección que Dios nos da, hermanas, a su pueblo, que es en muchas maneras, una de ellas es de que uno debe de exaltar siempre al Señor. A veces uno como que puede enfadar, como que para la gloria de Dios, como dice cada rato, para la gloria de Dios, pero es que tenemos que exaltar al Señor. Amén. Cuando la gente piensa que piensa la gente, y sabes que está pensando en sus corazones, tal vez no será él el Mesías. Y lo miran bien humilde y todo, pero pues también, qué calibre de hombre era ese hombre, ¿verdad? Era así una maravilla que nosotros hubiéramos visto a Juan el Bautista, hubiéramos sentido una bendición, aleluya, ahí nos hubiéramos entregado al Señor, hubiéramos ahí quebrantado, llorado, aleluya, hubiéramos recibido la bendición de Dios, y un tremendo Espíritu Santo nos hubiera tocado, hubiéramos salido ahí llorando, danzando al Señor, como lo que Dios nos hubiera dado, que hiciéramos, no sé, ¿verdad? Que conforme sea el Espíritu Santo que nos hubiera dado. Entonces, hasta pensar, ese es al Señor, ¿verdad? Es el Mesías, a lo mejor pensaban así. Pero cuando piensan eso de él se da cuenta que están pensando eso de él. Y dice el versículo 15, dice que como pensaban eso de él, fíjense lo que hizo. Dice el versículo número 15, dice, lo voy a leer porque dije el versículo 15, dice así. Es que iba a decir el 16 y dije 15, pero voy a leer el 15 porque ya lo mencioné. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, fíjense lo que hizo Juan. Respondió Juan, Juan les dijo esto a todos. Dice, diciendo a todos,
yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Bendito sea el Señor. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que hace Juan cuando empiezan a pensar que él es el Mesías, hermanas, tal vez. Él no empieza a decir, oh, pues sí, como, no, pues no han leído el Antiguo Testamento. Ya habla de mí, yo soy ese. Porque él sabía que él hablaba del Antiguo Testamento. Mana, ¿quién de nosotros va a decir? No, hermano, oye, hermana, ¿cómo Dios la usa, hermana? ¿Cómo Dios lo usa, hermano? Ay, no han leído Jeremías, aquí habla de, mira, Jeremías. Que yo diga eso, o sea, ¿qué va? ¿Cuándo? O sea, eso no es para uno, eso es nomás para ese hombre tan grande, pues, ¿verdad? Entonces, él podía haber hecho eso, hermanas. Y si decía eso de él, la Biblia, que iba a venir, no que era el Mesías, pero que sí hablaba la Biblia de él. Pero él lo que hace, hermanas, cuando la gente piensa que hasta tan grande es, tan poderoso es, que hasta la gente hasta se está como confundiendo, no será Cristo. Hasta como que la gente, como dije hace rato, que a veces las manifestaciones de Dios son tan fuertes que uno hasta a veces como que se asombra, no sé cómo, para que uno sí cree, pero todos como que te quedas, ay Señor, como fluye Dios. Y ellos como miraban tan fuerte el poder de Dios, que hasta como que hasta se sentían como hasta confundidos. Ay, no será hasta el Cristo, no será el Mesías. Pero cuando pasa eso, él en vez de que se exalte, no soy el Mesías, pero yo soy el de la Biblia, el que viene del Antiguo Testamento, él que podía hacer eso, y él en vez de hacer eso, lo que hace es que él, hermanas, él empieza a hablar de que viene uno después de él, viene uno que es más poderoso que él. Ahí, hermanas, Juan el Bautista, aquí como se lee en la Reina Valera, se ve de que Juan el Bautista acepta de que él es poderoso, que sí es poderoso, porque es uno más poderoso que yo. Acepta que él es poderoso, pero acepta de que él no es el más grande, sino que el más grande es el que viene. Amén. O sea, le lleva la gloria al Señor, pues. Lleva la gloria al Señor, y como le digo, y no se pone a decir lo que dije hace rato, pues para enaltecerse. Y lo que hace, les dice, yo los bautizo a ustedes en agua, y lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 11, dice, viene esta escena, y dice ahí, Mateo dice algo que no lo dice aquí. O sea, en Mateo 3, creo que dije Juan, ¿verdad? En Mateo 3, 11, ahí habla de esta porción, y ahí dice que Juan cuando habló estas cosas, aquí no lo menciona Lucas, dice que cuando él dice esas cosas, dice que él no es digno, dice Juan, que él no es digno, dice, ni de llevar el calzado, dice, del que viene, pues después de él. Eso quiere decir, hermanas, que no era digno ni de llevarle las sandalias. Yo tengo una Biblia que dice que no es digno ni de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Porque en el tiempo antiguo había esclavos. Y un ejemplo, un esclavo, si yo quería ponerme mis sandalias, que es lo que se usaba pues para los pies, el esclavo, tráeme mis sandalias, y el esclavo trae sus sandalias. Pero ¿quién nos va a traer las sandalias a nosotros, hermanas? Solamente que tengas un hijo, o si tu esposo te hace el favor. Pero una persona así en la calle, ¿quién te los va a traer los zapatos? O sea, hasta se enojaría. Como que... Entonces dice ahí que él no es digno ni de llevarle las sandalias, quiere decir. Y aquí dice que no es digno ni de desatarle, dice, las sandalias, dice así. O sea, lo que empieza a hacer Juan el Bautista, hermanas, empieza a demostrar de que el grande es el Señor es el grande. De que Dios es el grande, hermanas. Ahí el Señor nos muestra cuando tengamos la oportunidad, hermanas, de exaltarnos nosotros, y que tengamos la oportunidad de vanagloriarnos, y que tengamos la oportunidad, hermanas, de exaltarnos, porque Dios nos está usando grandemente, y la gente se maravilla con nosotros, y la gente nos quiera ver más arriba de lo que realmente somos, porque lo querían ver más arriba de lo que realmente él era. Él era un hombre, o sea, muy grande del Señor, o sea, grandísimo, como ya lo he dicho, pero no era el Mesías. El Mesías es el Señor. Amén. Que es Dios hombre, ¿verdad? Es otra cosa. De hecho, los judíos sabían que se les miraban y miraban cómo enseñaba el Antiguo Testamento, porque enseñaba un hombre que era el Mesías, pero enseñaba un hombre que era divino, y pues era como algo contradictorio, porque es Dios y es hombre, ¿por qué? Porque pues que si iba a ser hombre, pues el Señor. Amén. Entonces sigue siendo Dios todavía, hombre y Dios. Entonces, hermanas, Juan el Bautista no le llega al Señor.
Entonces Juan el Bautista lo que hace, hermanas, cuando tiene la oportunidad de vanagloriarse y tomar el puesto que no le corresponde, de ser del papel del Señor, de ponerse en el lugar de Dios y tomar la gloria de Dios, es lo que hace, mejor muestra de que él es inferior. Viene uno que es más poderoso que yo. Él es más grande. Y dice, yo no soy digno ni de llevarle sus sandalias, y aquí dice que no es digno de desatárselas. O sea, ahí dijo las dos cosas, pues. Entonces, de entender que él es tan chiquito a un lado del Mesías, del que piensan que tal vez es, que no le puede ni desamarrar sus sandalias, ni llevarle las sandalias, y que él es más poderoso. Luego también dice, allá dice en Mateo, en el versículo 11, que le dije ahí, del capítulo 3, dice que él les dio, que él los bautizó en agua para arrepentimiento, dice así. Dice, o sea, de entender que el bautismo de él es un bautismo sí muy importante y muy glorioso, poderoso, porque es para la salvación. O sea, no salvaba el bautismo, sino porque ellos se arrepentían y confesaban sus pecados y los bautizaban y recibían la salvación por eso. Por su conversión que hacían, y el bautismo simbolizaba nomás la conversión que estaban haciendo. Pero él daba un bautismo que era de salvación, pero que se hacía un símbolo de agua. Pero aquí dice en Lucas, y también lo dice en Mateo, pero que el Mesías lo hacía, pero que lo va a hacer un bautismo él, pero con Espíritu Santo y con fuego. Amén. O sea, de entender, yo a ustedes los sumerjo en agua, lo dice en Mateo. En Mateo aquí también lo dice, pero ahí en Mateo lo que agrega más es de que es para arrepentimiento. Y aquí no dice arrepentimiento en Lucas, pero es lo mismo, pero pues aquí no lo mencionó Lucas al escribir. Pero lo que pasa, hermanas, que Juan dice, yo lo sumerjo en agua. Pero el que viene, el más poderoso que yo, de que no soy digno ni de desatarle las sandalias y todo lo que ya dije, él no los va a sumergir ustedes en agua, los va a sumergir en el Espíritu Santo y en fuego. O sea, entiende que es más grande el Señor. Porque bautizo, como ya lo he dicho muchas veces, el bautizo es sumergir. Entonces, cuando uno se bautiza, uno es sumergido, por eso lo bautizan uno y lo sumergen en agua. Entonces, cuando Jesús bautizara con el Espíritu Santo, iba a meter a la gente adentro del Espíritu Santo y adentro del fuego de Dios, cuando es bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, de entender eso, yo con agua, pero Él te mete en el Espíritu Santo. Yo con agua, pero Él te mete en el fuego de Dios. O sea, es otro nivel el Señor. Pues yo no soy ese. Entonces, Él tenía la oportunidad de fingir, yo soy el Mesías, ¿verdad? Pero eso era un pecado tremendo y fuera su derrota, ¿verdad? Espiritual. Claro que no lo iba a hacer porque Dios lo iba a guardar, porque Dios guarda a su pueblo. Pero Él lo que hizo, hermanas, le dio la gloria al Señor. Entonces, hermanas, va a llegar el momento, hermanas, que Dios nos va a usar fuertemente a nosotros. Y ahí vamos a tener la oportunidad de vanagloriarnos. Y vamos a tener la oportunidad, hermanas, ahí de darle la gloria a Dios. Y sabes que es por el Señor. No, pero es que tú oraste, tú lo hiciste. Sí, pero yo puedo orar y no pasa nada porque yo soy una persona. Lo que pasa es que uno le pide a Dios y Dios es que es tan bueno. Dios, como Dios es real, con su amor y misericordia obró, pues. Amén. Y entonces le damos la gloria a Dios. Porque al final de cuentas es el que hace todo, pues. El Señor hace todo, hermanas. El Señor hace todo. Amén. El Señor. Entonces el Señor, es real el Señor. Así es. Gloria a Dios. Es que me acuerdo que una vez que se nos sanó personas y me acuerdo que la sanó el Señor, yo ni me di cuenta que la sanó. Y la sanó el Señor. Después me dijeron, me sanó el Señor. Oré por unas personas y no oré por otras que estaban más retiradas y Dios la sanó. Y entonces dijeron, Dios me sanó. Y ya me di cuenta que Dios lo sanó. Entonces, eso quiere decir que Dios es real, que Dios está aquí, es real el Señor, nos está viendo aquí el Señor, y es real el Señor, nos está viendo, es real. Y eso quiere decir que el Señor lo hizo. Porque uno ni sabe, y aunque uno supiera, no puedas, ni nosotros nos podemos andar, menos andar a otra persona. El Señor hace todo. Entonces, y dice la palabra de Dios, hermanas, continúa, el versículo 17, dice así: su aventador está en su mano, dice así. El aventador, hermanas, que dice aquí la palabra de Dios, usaba la gente, hermanas, cuando iba a agarrar el trigo, que plantaban el trigo y iban a agarrar su trigo que plantaron, porque se dedicaban al trigo, pues ahí, para vender trigo, para su consumo normal, o sea, de familia. Entonces, el aventador, hermanas, era un rastrillo. Pero aquí dice el aventador porque se agarraba el trigo, hermanas, y cuando agarraba el trigo, lo aventaba así para el aire, así, aventaba el trigo, lo agarraba con el rastrillo agarraba el trigo,
y lo aventaban para el aire, y cuando lo aventaban al aire, cuando el aire le pegaba al trigo, se caía, salía lo que era la paja, que era la cáscara del desecho, y el grano que es más pesado, pues caía al piso, que era el grano, que era el producto, que era el fruto que te nutre tu cuerpo, pues da nutrición. Entonces dice aquí habla más del que es el grande, que él no es. El que es el grande es el que tiene el aventador en su mano. ¿Cuándo lo tiene? Lo tiene el grande, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y el que es más poderoso que él es el que tiene el aventador en su mano. Pero aquí viene otra vez la palabra de Dios, nos lleva, hermanas, a través de Juan, otra vez a la simbología de las personas. Las personas simbolizaban árboles. Estuvimos viendo eso. Pero ahora la simbología va no a árboles, sino va a si estás con Dios, eres el grano del trigo, el fruto del trigo. Y si no, eres la cáscara del trigo, el desecho, lo que no sirve, que se tira a la basura, que es la paja. Pero aquí, hermanas, uno se puede hacer trigo o se puede hacer paja, depende a nuestra vida espiritual. Si uno busca a Dios, uno es, hermanas, el grano, ¿verdad? Del trigo. Pero si uno no le importa el Señor, hermanas, uno es la paja. Y lo que pasa, hermanas, que uno vive así su vida, pero va a llegar el momento que el Señor Jesucristo va a venir a la vida de cada persona, y va a venir de ahí, y viene así el Señor, y entonces prueba a las personas, este es trigo, este no es trigo, ¿verdad? Pero la gente puede decir, bueno, yo puedo vivir mi vida así, no importa que sea paja, pues a mí qué, pues soy paja y tú eres trigo, y pues a mí qué. Entonces el grano del trigo y yo soy la paja del trigo, yo soy la cáscara, tú eres el grano, tú eres lo que nutre y yo lo que no. A mí qué me importa si nutre o no, a mí qué me interesa eso, qué tiene sentido, ¿de qué me sirve pues? La diferencia es que cuando el Señor venga y haga la prueba de que qué somos nosotros, hermanas, si estamos buscando a Dios o no, y las demás personas vengan, el Señor haga la prueba, Él los va a aventar y los va a probar, y cuando salga la paja volando, se la lleva el viento. Esa paja el Señor la va a recoger. Y el trigo también, Señor, porque el Señor, fíjese que el Señor no va a dejar cochinero, lo va a recoger la paja. Y va a recoger también el grano, todo lo recoge, el Señor nos deja limpiecito. No es como los que trabajan y que sale la paja y dejan, ay, ese cochinero, y ay, qué trabajón, dejaron su cochinero. El Señor hasta bien limpiecito deja, bien ordenadito. Levanta su cochinero que hace el Señor. Pero a todos esos, los que son la paja, dice que los va a quemar en el fuego que nunca se va a apagar. Entonces ahí está la cosa, que es importante ser grano. Pero el trigo, dice la Biblia, dice aquí, que lo va a guardar en su granero. Aquí el Señor nos muestra el Señor a través de Juan, que el Señor Jesús sí es más que Juan, porque es el que tiene, es el que tiene el destino de nuestra vida, pues, ¿no? Vas a la condenación, vas al fuego o no, o vas a estar seguro cuando lleguemos a morir. Pero aparte de eso, hermanas, nos muestra seguridad, que los que están con Dios, que son el grano, los que están con Dios, no tienen que tener temor, porque el Señor va a venir y de todo mundo va a probar, porque los va a aventar y va a salir el grano y la paja. Pero va a probar, pero no tienen que tener temor, porque el Señor lo va a agarrar y simplemente lo va a juntar y va a meter el grano en su granero, lo va a guardar ahí. Va a estar guardado. Pero el otro, que no agrada a Dios, que es la paja, el desecho, la cáscara, los va a juntar y los va a quemar, y nunca se va a apagar ese fuego, es el fuego eterno. Entonces, por eso, hermanas, es importante que nosotros como cristianos sigamos siempre, ¿verdad? Y del Señor, el Señor ya nos salvó, y seguir siempre como somos un grano. De todos modos va a llegar el momento, hermanas, que el Señor nos va a guardar en su granero. Y las personas, hermanas, que pues a mí de qué me sirve, una vez me dijo una persona, ¿de qué me sirve? Dice, todos nos vamos a morir de todos modos, pues. O sea, tú y yo nos vamos a morir, pero de todos modos, porque él no estaba en el Señor. Pero la diferencia, hermanas, es que cuando el Señor nos agarra con el aventador, el Señor lo va a poner en una parte y otra parte, y lo va a poner en un fuego eterno y otro en un granero de reposo y tranquilidad. O sea, ahí está la recompensa del que es de Dios. Amén. Entonces, Juan, ¿cuándo va a hacer eso? No se compara al Señor, pues, ¿sabes? Por eso, y Juan habla de eso, para que la gente vea de que el Señor es el Señor. Y Juan, pues él es solamente, como dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Amén.
una voz que grite en el desierto. Y dice la palabra de Dios, hermanas, el versículo número 18, con el cual vamos a finalizar, dice así. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. De esta manera que ya vimos cómo les dio todas esas enseñanzas. De esa manera y de otras maneras también que la Biblia no registra. De otras, porque no viene todo en la Biblia, pues, o sea, obviamente no viene todo lo que dijo Juan, no viene todo lo que enseñó Jesús, no viene todo porque no puede venir todo ahí. Es más, de hecho, hablando de eso, ya ve que dice el apóstol Juan, dice en el Evangelio de Juan, dice que él piensa que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, que no cabrían los libros en el mundo, dice así. Claro que sí cupieran en el mundo, pero él dice eso en el sentido de que hizo muchísimas cosas que no están en la Biblia, pues. O sea, porque si dice nomás esto, pues no, pues pasaron años. Si esas cosas, hermanas, si hubieran pasado seguido así, como un día tras otro, nada más. O sea, sí vienen cosas, pero obviamente que no viene todo lo que puede pasar en unos años, pues, ¿verdad? Amén. O sea, ¿cuántas cosas no pasan en un año, hermanas? Imagínense cuántas cosas no pasan que ni nos acordamos, ni nos vamos a acordar. Más en años. Entonces, dice, por eso dice que dice así la Biblia, dice, que con esas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas Juan, y con otras también. Pero ¿cuáles son? Pues quién sabe, la Biblia no vienen las demás. Pues sí que, pues cuántos mensajes no dio Juan, imagínense, hermanas, cuántas predicaciones y tantas cosas que decía. Entonces, hermanas, pero esto también no nos debe de llevar, no caer en un engaño nosotros, hermanas, de que hay libros que se llaman extrabíblicos, así se llaman. Son libros que hablan supuestamente de la Biblia. De hecho, ve que está el Evangelio de Juan, en muchos evangelios. Hay más evangelios, según. Está el Evangelio hasta de María, según. De la Virgen María. Que fue virgen, pero ya no fue virgen después, ¿no? Está el Evangelio de María. Y hay muchos evangelios, hermanas. Pero esos libros no encajan con la Biblia. Entonces, aunque es el Evangelio de María y tantos que hay, otros evangelios de diferentes. Hay otro evangelio, otro evangelio que no es palabra de Dios, uno que se llama el Evangelio de Mateo, otro Mateo. Si no sabía, este era Mateo y hay otro evangelio. Y hay más evangelios. Entonces, de otros personajes también. Pero digo esto porque, aunque sí hicieron más cosas, como aquí dice, que más cosas dio también Juan, para hablarles de la buena noticia de Jesucristo, la salvación de Jesús. No por eso usted agarre un librito, hermana, y diga, esas son enseñanzas del apóstol, de Juan el Bautista o de Jesús. Lo que la Biblia no lo dice aquí, lo dice porque vamos a caer en un engaño. Por eso la Biblia ya está terminada y ya, como dice la Biblia, ya no se le puede quitar, ya no se le puede poner y hasta ahí. Amén. Porque si no, hermano, vamos a caer al rato, podemos caer en un engaño, ¿verdad? Del enemigo. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanas, vamos a pedirle al Señor misericordia, que el Señor nos ayude, hermanas, porque va a llegar el momento que el Señor nos va a bendecir grandemente, hermanas. Amén. Y que